Hola, què tal? Jo em dic Susana Arias i treballo al CCCB. El primer que volia dir és que moltíssimes gràcies al Marcel i a la resta de companys per organitzar amb nosaltres i amb la capella aquest taller. Estem molt contents d'aquesta col·laboració que no s'havia donat abans, però que espero que sigui el primer pas d'una relació molt llarga i molt fecunda. Com sabeu, aquest taller està vinculat a una exposició que s'inaugurarà al CCCB entre el 10 i l'11 de juny. Estem ara veient quines són les dates definitives. És una exposició que es titula Ciència-Fricció i que comissaria precisament la Maria Petecucà, que serà la persona que obrirà aquest petit cicle vinculat al taller i a l'exposició que vosaltres fareu. Heu rebut informació de la Maria. Crec que no cal que jo faci ara un resum de la seva biografia, però sí que us recomano que l'escolteu amb atenció. Ha preparat una exposició fantàstica al CCCB sobre com podem relacionar-nos d'altres maneres amb aquest planeta ferit que habitem i com la imaginació pot ser un recurs imprescindible per sortir d'aquest no futur, d'aquest món sembla apocalíptic en el qual estem situats. Us deixo amb el Marcel i amb ella. Us convido a participar de l'exposició de Ciència-Fricció, de totes les activitats que es programaran al voltant. Hi ha activitats del CSB, hi ha activitats d'hangar, de la capella. Esteu, com dic, superconvidats i convidades a participar d'aquesta plaça pública que obrim també al CCCB entre el juny i el novembre. Doncs gràcies. És una mica estrany parlar al buit. Passo la paraula al Marcel. Res, jo simplement afegiré que, primer de tot, evidentment, moltíssimes gràcies al CCB per col·laborar amb aquest projecte, per oferir-nos col·laborar en aquest projecte, perquè de fet va ser un projecte que va sortir o va impulsar el CCB i que ens va proposar fer conjuntament. Simplement animar-vos a seguir les xerrades que es faran, a la xerrada d'avui de la Maria Petecucà, però també a les següents que tindrem l'oportunitat d'escoltar, com les de la Helen Torres o l'Oscar Holloway o el Darius. I també animar-vos a descobrir tot aquell material que generarà durant els dies de taller. El taller és un taller d'il·lustració especulativa científica que es realitzarà la propera setmana amb aproximadament unes 15 alumnes de l'escola, dels diferents plans d'estudis, del pla del cicle superior d'il·lustració i del grau universitari. Aquests alumnes participants generaran uns materials que després podreu veure exposats en aquest espai Busquets, que per aquesta ocasió s'ha convertit en un laboratori d'experimentació. Ja no és tant una sala expositiva com un experiment pedagògic que ens ha donat l'oportunitat de treballar conjuntament a partir d'imaginar l'evolució de possibles espècies en una situació de crisi climàtica sense precedents. Per fer tot això comptarem amb la col·laboració també de la Blanca Martí, que és una il·lustradora científica, i l'Àlex Richter, que és biòleg, que ens acompanyaran en aquest viatge i que acompanyaran a les alumnes en aquest procés d'il·lustració i imaginació de futures possibles espècies en un context de crisi climàtica sense precedents com el que estem vivint en l'actualitat. I res més, no m'allargo més, només un altre cop insistir en l'agraïment al CCB i a tots els que col·laboren en aquest projecte, i agrair també a la Maria per haver-se oferit a fer aquesta xerrada d'inauguració que tanta il·lusió ens fa que faci. Així que res, us passem amb ella. Ella parlarà des de Bilbao, així que d'entrada ja us demanem disculpes si hi ha algun problema de transmissió. Ja veureu que la imatge en algun moment queda distorsionada, però en principi l'àudio ha d'arribar correctament. I res, donem la paraula a la Maria i moltes gràcies per estar aquí. Vale.
Gracias, Marcel, y a Susana y al CCB y a Masana por organizar esto y por darme la oportunidad de... Esta es la primera actividad del programa de mediación que acompaña a la Expo. Y por eso, y también porque es en un contexto, ¿no?, con estudiantes, con vosotras y vosotros, que os imagino, pero claro, no os veo ni siquiera... veo pequeñas pantallitas ni nada, entonces es como muy, sí que es realmente un ejercicio especulativo pero bueno, por esa razón me parecía interesante dedicar este rato a hablaros de todo lo que no se va a ver en la exposición, que es algo así como lo que queda sumergido, la parte invisible del iceberg, y que es un trabajo de investigación que vengo desarrollando desde hace bastantes años y que, bueno, no culminan en esta exposición, pero bueno, digamos que la etapa más actualizada es esta. No me voy a remontar como al principio de los tiempos, pero sí que hay un momento en mi trabajo que es esta exposición que se llama Soft Power. Esto es mi... ¡Ay! No, tengo que compartir pantalla primero. Un momento. Pues no puedo compartir pantalla porque me la veis disabled. Bueno, sigo contando mientras. Año 2009, un colectivo de Vitoria que se llama Amárica, que además es muy interesante porque es un colectivo de artistas que estaba poniendo en marcha un proceso de autogestión de una parte de los presupuestos de cultura. O sea, un proceso participativo bastante innovador en ese momento. Estaban gestionando una parte del presupuesto y una parte de las salas de la Diputación de Álava, y me invitaron a hacer una exposición. Yo venía de un trabajo previo también de bastantes años en torno a los cruces entre arte y tecnología, y entendía la tecnología como bueno, pues, Internet y demás, ¿no? Por decirlo rápido, y dispositivos tecnológicos. Ese interés me había llevado a acercarme a la obra en particular de grupos ciberfeministas, y en ese contacto con estos grupos mi idea de lo que era la tecnología empezó a ampliarse, a problematizarse, a ponerse en cuestión. Y entonces llego a este proyecto que yo no sé si ahora puedo compartir, voy a probar. Parece que sí. Vale. No sé si, Marcel, ¿me puedes confirmar que se ve lo que comparto? Ok, vale. Llego a este proyecto que se llama Soft Power, en el que dedico esta exposición a los cruces entre arte y ciencias naturales y biotecnología. Lo que quiero decir es que esto es hace 10 años, de repente es cuando empiezo a pensar la biología, a trabajar en torno a las ciencias naturales y la biología, desde una perspectiva entonces más tecnológica, pero que ya estaba trabajando, bueno, esto es un collage de algunos de los artistas que estaban en la Expo, con cuestiones de patentes, por ejemplo, patentes sobre las formas vivas, por ejemplo, las patentes que hay sobre las semillas. Ahora se está hablando muchísimo de la patente sobre la vacuna. Todas las patentes en el ámbito tanto de lo vivo como de la medicina y de la industria farmacéutica son extraordinariamente problemáticas, y es un lugar transversal donde hay consideraciones técnico-científicas, vamos a decir, pero hay consideraciones sobre todo sociales y políticas, ¿no? Y es un territorio donde también han trabajado numerosos artistas. Y también había colectivos que tenían un enfoque más experimental, de trabajar con materia viva, con trasplantes, por ejemplo, de biotecnología. Para mí era una manera, bueno, para mí es lo que es, pero a mí en ese momento se me ubicaba en el sentido de vamos a pensar también en las tecnologías que no identificamos inmediatamente como tecnologías, pero porque son a nivel casi muchas veces molecular,
pueden ser prótesis, pueden ser implantes, pueden ser fármacos, pueden ser estas licencias que aplicamos sobre las semillas. Todo eso son biotecnologías, pero es que incluso más allá, todas las técnicas de manipulación de lo vivo, desde la agricultura incluso o la ganadería, son biotecnologías, entendemos que son técnicas de gestión, y la palabra gestión también es problemática, de los recursos naturales, ¿no? Y concebidas desde esa idea de la naturaleza es un recurso y la gestionamos técnicamente. Sobre este proyecto hay un libro, bueno, este es el programa, en mi web podéis, es mariapetecuca.net, tenéis toda la información. Sacamos un libro, este catálogo, que lo publicó con Sony, una productora de arte y editorial de Bilbao. También está disponible para libre descarga online, si queréis verlo. Esto fue el año 2009 y 2010, primero en Vitoria y después en Bilbao. Hicimos 2 ediciones, exposición, talleres, conferencias, proyecciones, etc. Esto fue para mí, como os decía, pues ese punto de inflexión de repente, vale, es que la tecnología es muchísimo más, por un lado, y por otro, fue el primer contacto con las ciencias naturales y un primer contacto que, bueno, pues como que me medio enamoré y hasta hoy, ¿no? El siguiente proyecto vuelvo a compartir. Cuando comparto, ¿se me ve también a mí o no se me ve? No se me ve. Vale. Bueno, vuelvo a compartir. Un momento, porque tengo que cambiar de pantalla. Vale. Este momento de empezar a trabajar sobre ciencias naturales finalmente me hizo necesitar abrir una web aparte, que es esta de Gabinetes y Corax, que lo concibo como un museo invertido de ciencias naturales, donde he ido poniendo todos los proyectos que desde entonces he dedicado específicamente a trabajar sobre estas cuestiones. Lo llamo Museo Invertido de Ciencias Naturales para jugar con la idea del museo, del museo como lugar, ya sabéis, de normalización del conocimiento, tanto el Museo de Arte como el Museo de Ciencias, sobre todo de los siglos XVIII y XIX, y que son fundamentalmente los que tenemos hoy. Cuando íbamos a un museo de ciencias, estamos en el Museo de Ciencias del siglo XIX. Se ha modernizado en el sentido de que han introducido un montón de pantallas, pero los discursos son los mismos. Los discursos sobre lo vivo son los mismos, sobre el lugar del ser humano son los mismos. La crisis medioambiental empieza a estar un poquito presente, pero como no saben muy bien cómo ubicarla, porque eso obliga, o debería obligar, entiendo yo, a replantear el discurso en su conjunto, ¿no? Para mí esta web, esta especie de marco de trabajo, me permite ponerme en el estado mental de imaginar cómo sería un museo de ciencias naturales hoy en día, que quizás no tendría que llamarse Museo de Ciencias Naturales, probablemente no, pero mantengo ese nombre por eso, ¿no? Para hacer ese guiño a cómo debería actualizarse. Después de Soft Power, como os digo, fue un proceso largo, intenso y como muy... en un punto difícil, o sea, yo tenía la sensación de que hablaba de cuestiones muy importantes, ciudadanas, pero el hecho de que simplemente la palabra biotecnología alejaba a muchas personas de ello. Entonces tuve ganas de contar lo mismo, pero de otra manera. Y ahí es cuando se me ocurre esto. Bueno, se me ocurre, de repente estas cosas pues como que te brotan y tienes ganas de hacerlo, ¿no? Que es un libro donde además hacíamos un uso bastante importante de la ilustración, que se llama Breve Historia del Pimiento para uso de la vida extraterrestre. Este libro, que realicé sobre todo junto a Josune Urrutia Asuba, que es una ilustradora de Bilbao, también con Elena Odrezola, que colaboró en una de las ilustraciones, con Gustavo Portaleise, que escribió algunos de los textos. Tiene diferentes módulos, es como un libro modular que se deshace así, se descompone, tiene un cuadernillo central
donde cuento esta historia del pimiento y aquí veis los pósters. No se ve, no se ve. Sí, aquí está. Lo hicimos en risografía. Bueno, esto es más como para dar ganas de comprarlo, cuando se podía comprar, porque esta edición se acabó. Pero lo que queríamos era proponer una historia con un eje central, que es esa historia del pimiento, pero después también una narrativa fragmentaria desarrollando más ciertos aspectos, como por ejemplo la cuestión del picante, la importancia del chile en las culturas americanas, los viajes del pimiento a lo largo del mundo. Esto era una manera de contar lo mismo que contaba en Soft Power, porque algo tan banal como el pimiento, pero realmente como cualquier alimento, sobre todo los vegetales, ocurre algo que para mí sigue siendo bastante paradójico, y es que no tenemos ni idea, es decir, es algo con lo que estamos en contacto todos los días y no tenemos ni idea de dónde viene, no solamente de dónde viene ese producto en particular, que incluso lo llamamos producto, ¿no? Ese producto en particular que tienes en tu plato, sino no sabemos cuál es su historia, cómo llegó a ser un producto dominante en los supermercados, por ejemplo, ¿no? O en el mercado, ¿no? El pimiento en particular, claro, siempre da pie al chiste de me importa un pimiento, ¿no? O sea, que encierra toda esta banalidad de a mí qué me importa, esto no tiene ninguna importancia. Pero como todo elemento de la naturaleza es crucial en la historia de las diferentes civilizaciones humanas, ¿no? Particularmente el pimiento también porque, bueno, en el País Vasco es un elemento importantísimo de la gastronomía y que tiene incluso una dimensión identitaria fuerte. Se considera como muy vasco el pimiento, ¿no? En todo el Mediterráneo también tiene un componente identitario en la gastronomía fuerte. En todas las cocinas del Mediterráneo, las recetas típicas, muchas tienen pimiento, y sin embargo, como sabéis, es mexicano, bueno, mesoamericano. Y solo lleva en Europa o en el Mediterráneo apenas 500 años, ¿no? Casi 600, pero es muy poquito tiempo, y sin embargo lo tenemos totalmente incorporado. Entonces me permitía también cuestionar esta idea de lo autóctono, ¿no? Cuando hablamos de especies invasoras o especies autóctonas, pues no consideramos que el pimiento es una especie no autóctona, pero desde luego no es una especie autóctona, como todas las demás que llegaron de América. Por lo tanto, también conceptos que tienen como una dimensión, parece técnica y por lo tanto no cuestionable, como el de especie autóctona o especie invasora, pero que sin embargo, si tiramos del hilo, nos pueden contar muchas otras historias y son desde luego cuestionables, ¿no? El pimiento, como todas las plantas comestibles, tiene esta historia de migraciones y también está sometido a patentes, que era un tema que me interesaba muchísimo. ¿Y por qué para uso de la vida extraterrestre? Pues esto fue como la dimensión más de fabulación especulativa que metí. Y es que mi apuesta, que era como un medio juego, pero que en el fondo me lo creo, es que este es el libro que acompaña a unas semillas de pimiento que ponemos en la órbita terrestre en el momento en el que asumimos que la especie humana va a desaparecer, y por lo tanto queremos dejar un rastro, queremos que se haga patente en nuestro legado. Y de la misma manera que ponemos en órbita, pues creo que hay un disco de los Beatles, no sé qué otras cosas hay, que también sería algo que habría que revisar, ¿no? A quién representan, qué culturas o qué idea de lo humano representa esos productos culturales que hemos puesto en órbita. Pues que de la misma manera que están esos, pues que pudieran estar también unas semillas de pimiento. Porque las semillas de pimiento que tenemos hoy son resultado de la acción humana, ¿no? Son un producto, no son solo un producto no humano, son un producto naturocultural, natural técnico y cultural. Bueno, era un
un libro que con una apariencia así como eso, banal, de Me importa un pimiento, la historia del pimiento, pues me permitía hablar de todas estas cosas. También os digo que me costó muchísimo encontrar la historia del pimiento, lo poco que encontré. Tampoco tenía recursos para ponerme a hacer una investigación, el nivel de investigación que hubiera requerido, que era irme a archivos del archivo de Indias que están en Sevilla, porque las primeras semillas se cree que llegaron con Colón. Bueno, realmente no tenemos ni idea, no hay registro. Sabemos un montón de cosas que, bueno, pues que quizás no son tan importantes, pero no tenemos ni idea de la historia de los vegetales, por ejemplo. Después, breve historia del pimiento. Bueno, tengo que decir que es como mis éxitos, porque es el libro que se agotó. Me encantaría hacer otra edición, ojalá en algún momento pueda. El caso es que me pidieron hacer una versión... Un momento, es que no puedo cambiar de... Ahí. Me pidieron hacer una versión performática. Performática, claro, yo no hago performance, pero bueno, como me meto en líos, pues dije por supuesto que sí. Y entonces hice la continuación del libro del pimiento, que es Misión Capsa. Capsa de capsicum, que es el nombre latín del pimiento. Misión Capsa es, bueno, es esa nave que va a llevar las semillas de pimiento y va a llevar el libro, parte de la tierra y se dirige un poco, no se sabe a dónde, y hay unas personas a las que invitamos a participar en esta misión absolutamente especial, ¿no? Entonces, con esta historia invitábamos a una serie de personas a cenar. Era una cena performática en la que bueno, estabas dentro de la nave que se iba al espacio, había una serie por supuesto te dábamos de cenar, y había una serie de juegos de competición y colaboración para adquirir ciertos conocimientos sobre la historia del pimiento. Y luego había, bueno, no os hago spoilers por si también la volvemos a hacer, pero luego había como un final así imprevisto en torno a lo humano y lo no humano, las relaciones entre lo humano y lo no humano. Esto lo hicimos con el Festival de Teatro de Bilbao, con el BAT. Y estos, bueno, son algunas imágenes que no sé si las llegáis a ver, porque este tipo de dispositivo es como medio raro, pero bueno, era una cena espectáculo, vamos a decir, era una especie de cena espectáculo un poco rara, un poco rara. Fue como otro paso, pero que también me permitía seguir profundizando en todos estos temas, ¿no? O sea, como que esto me interesa contároslo también porque muchas veces como que nos quedamos encerrados en ciertos formatos, y realmente a mí me interesa mucho explorar. Yo considero que todo esto son ensayos, que lo que estoy haciendo son ensayos. Yo trabajo el género del ensayo, lo que pasa que toma la forma de una exposición, toma la forma de un libro medio raro sobre la historia del pimiento, toma la forma de una cena performática medio ciencia ficción, no sé qué, pero en el fondo son ensayos que alimentan una reflexión y que permiten que esa reflexión sea encarnada a través de la relación con otras personas, ¿no? y de su feedback, que no tiene por qué ser un feedback en un sentido como puramente intelectual, tal y como lo entendemos, pero yo he aprendido mucho y me ha ayudado mucho a pensar trabajar de esta manera tan relacional. Mucho más convencional es este otro hito como en este caminito, que es este programa que hice para Bilbao Arte 2056, Arte, Ciencia y Sociedad ante los futuros climáticos, que fue un programa de actividades bastante convencional, más comisarial, vamos a decir. No había expo, había conferencias y talleres, también con algunos nombres que seguramente reconoceréis. Joana Moll, Clara Bog, que tiene un proyecto súper interesante de arte y ciencia sobre el Mar Menor. Pablo de Soto, que vino a compartir su investigación en torno a Fukushima.
pusimos una de las últimas películas de Ursula Biman, la película de Fabrizio Terranova sobre Donna Haraway, que supongo que habréis visto. Estuvo Helen Torres, otra experta en Haraway también, ahora llego al momento harawayano. Y lo de 2056 es porque a la vez yo estaba desarrollando este otro proyecto que se llama Artes del Colapso, que es de nuevo otra línea de trabajo, ¿no? Siempre en torno a los mismos temas, pero según el enfoque pues profundizas más en unos o en otros, ¿no? Artes del Colapso es una serie de talleres. Esto está mal. A ver, creo que tengo que ir por aquí. Una serie de talleres en torno a la idea de colapso, donde pues, yo propongo a las personas que participan ponernos en el chip mental de estamos en el año 2056 y, por ejemplo, si lo hiciéramos en Barcelona con vosotras, y cómo es Barcelona, cómo es vuestra vida. Con un trabajo previo, con ciertos referentes, con la idea de hacer este ejercicio sin irnos con el automático a la película blockbuster de ciencia ficción con el actor súper famoso hollywoodiense de turno, y puede ser una película que esté muy bien, pero quiero decir que son pues es como siempre la misma historia, ¿no? O sea, con el héroe individual, que es porque como una historia de redención con su hijo, y entonces, bueno, que se salvan una familia, que no vamos a profundizar, pero bueno, por supuesto siempre es americana, blanca y demás, y todo esto, ¿no? Pero bueno, de todas formas siempre es como que se salvan una familia, no se pone en cuestión nada más allá en general, ¿no? Entonces, para que no nos fuéramos a esa narrativa tan conocida, pues yo trataba de compartir antes unos referentes que solía funcionar, que nos ponían en otro lugar, referentes del ámbito de la filosofía o del ámbito del arte. Y bueno, he hecho como una primera serie de estos talleres, creo que he hecho 5. Y bueno, ahora lo estoy dejando reposar un poco, y la verdad es que me gustaría retomarlo, porque creo que en esto de trabajar con un planeta herido hay un punto en el que, o muchos puntos, o hay una capa importante, que es la de trabajar con nuestra idea de la muerte. No necesariamente a nivel individual, pero sí a nivel, bueno, la perspectiva de un fin de la especie humana, por ejemplo, ¿no? La narrativa cultural y científica en la que estamos instaladas es tal que esto no nos permite, que no podemos imaginarlo, o solo lo podemos imaginar como nos lo cuentan en las pelis de ciencia ficción. Y quizás es necesario activar otras imaginaciones, bien para que eso no ocurra, o, lo que a mí me parece más interesante, cómo desde ya empezamos a tomar decisiones en torno a los problemas que ya se están planteando para la supervivencia humana, que nunca es solo la supervivencia humana, sino que es la supervivencia de todas esas comunidades vivas en las que la especie humana es una más, ¿no? Y llego a lo que realmente es la base o el proyecto anterior de la exposición que hay en el CCCB, que es a propósito del chuluceno y sus especies compañeras. Esto ya estamos en el año 2017 y el Centro de Artes Visuales Jeux de Paume en París me propone comisariar algo para su espacio virtual. El espacio virtual es un espacio online originalmente pensado para proyectos de NetArt, allá cuando el NetArt existía, o bueno, tenía como cierto recorrido, y que ahora dedican más a proyectos de etiqueta arte-ciencia, ¿no? Entonces yo estaba justo en ese momento leyendo el libro de Haraway, que aún no había salido en español, lo estaba leyendo en inglés, con la dificultad que tiene leerlo en inglés, dentro de que es muchísimo más fácil que los anteriores. O sea, este me lo pude leer en inglés, los anteriores imposible. Y entonces decidí organizar la exposición
como bueno, de nuevo como un ensayo que a mí me permitiera, bueno, elegir obras que me ayudaban a leer, a hacer esa lectura, ¿no? A transitar por todos esos mundos que nos propone Haraway y que nos descolocan las categorías mentales. No sé cuánto la habéis trabajado, claro, si estuviéramos en una situación presencial, pues me lo podríais contar, pero imagino que lo habréis trabajado algo o bastante, no lo sé. Yo era una autora que venía leyendo desde hacía muchos años, ya obviamente desde que me empecé a interesar por el ciberfeminismo, rollo años, primera mitad de los 2000, que después retrabajé mucho para la tesis, porque hice mi tesis sobre un colectivo ciberfeminista que se llama Subrosa, que si no lo conocéis os lo recomiendo, es súper interesante. Eso, como muy denso, como con muchas posibles líneas de trabajo. Y entonces para la tesis fue cuando realmente me sumergí a fondo en el universo Haraway. Cuando hice este proyecto para el Jeu de Paume, había ya acabado la tesis, por tanto tenía como esas bases harawayanas un poquito sólidas como para meterme a saco en el chuluceno, ¿no? En esta figura tentacular que nos mueve el piso de las categorías de la filosofía de la ciencia. Entonces, bueno, como os decía, pues seleccioné artistas que para mí me ayudaban a esto. Y os voy a enseñar cómo es la web del Jeu de Paume. Esta es la entrada del espacio virtual. Aquí, esto que sale en verde de actualidades, bueno, son cosas que se han ido publicando desde entonces es como medio raro porque a la izquierda está el texto principal de la expo, están siempre en francés y en inglés, abajo lo tenéis en inglés, si lo podéis ver. Y la expo se recorre así en horizontal. O sea, es todo como a tope, vamos a favor del extrañamiento todo el rato, ¿no? Porque tampoco es muy intuitiva. A mí es una web que me gusta, pero entonces, bueno, pues puedes pinchar en cada pieza y tienes más información. Por enseñaros brevemente las obras, muchas de ellas están en la expo del CCCB. Me interesaba mezclar, por ejemplo, supongo que esta imagen azul, quienes conocéis la obra de Haraway, el último libro, la habréis reconocido porque y por eso está, la menciona Haraway, ilustra su libro y se llama Homenaje a Lynn Margulis, que es, como sabéis, una de las científicas en las que se apoya más Haraway en esta obra de Staying with the Trouble, ¿no? Y que en la exposición del CCB yo también recupero y dedico una parte mucho más importante que en esta del Jeu de Paume. Entonces, pero me interesaba también hacer este contraste entre diferentes registros visuales, ¿no? Una obra como la de Susanna Dubiner, este mundo microbiano con esos azules y que tiene un punto muy kitsch, junto con trabajos como los de Pinar Yoldas, que es una diseñadora como muy sofisticada, el Museo de la Historia de las Vacas, que es un dispositivo museográfico que fundamentalmente es texto, o obras como María Sibila Merian, ¿no? Que es la metamorfosis de los insectos del Surinam, que es de principios del siglo XVIII y que para mí, o sea, es harawayana. Es harawayana antes de su tiempo, en tanto que bueno, esta mujer contribuye a romper un canon de la entomología, que consideraba que, bueno, no se sabía muy bien qué eran los insectos y qué hacían los insectos con las flores, ¿no? Y ella lo descubre, ella es artista, es ilustradora, pero hace un descubrimiento científico porque dedica muchas horas a observar, para dibujar, algo que no hacen los científicos. Y entonces se sitúa en ese lugar intersticial entre el arte y la ciencia de una manera muy genuina y de una manera metodológica. Realmente su metodología es artística e inaugura una metodología científica que es la de la observación minuciosa. No es que entonces la observación, obvio, forma parte de la metodología científica, pero nadie había observado con la suficiente atención la vida de los insectos como para darse cuenta de la relación que tenían con las flores. De que contribuyen a su polinización, de que se alimentan de ellas, etc.
desde entonces pues, se ha avanzado muchísimo, pero esta es la mujer que sienta las bases para toda la entomología que ha venido después. Y lo hace como dibujante, como ilustradora, ¿no? No os destripo más de la expo, pero sí que otro caso así como un poco atípico, que por ejemplo no va a estar en el CCCB, es el de Remedios Varo, ¿no? Pintora, de nuevo pintora, vinculada con el surrealismo, catalana, huye primero a París durante la Guerra Civil y después a México, donde se une a toda esa comunidad de exiliados españoles, artistas, junto con americanos, Leonora Carrington, etc. Y me interesa porque de manera muchísimo más clara Remedios Varo es totalmente haraguayana, ¿no? O sea, tiene piezas que son de una... ella se interesaba muchísimo por la ciencia, pero siempre subvirtiendo los códigos de la ciencia y con muchísimo sentido del humor, ¿no? Algo que también hace Haraway, ¿no? O sea, que tiene ese bagaje tan rico de registros que los puede mezclar de una manera muy, muy confusa, pero que de repente te pone a pensar en otra dirección, ¿no? Pues creo que en la obra de Remedios Varo hay algo de esto, ¿no? ¿Qué más os quería decir? Después de la expo, a propósito del Chuluceno, sentí la necesidad de todo esto, recogerlo en un libro, que es este libro que veis aquí, que si no tenéis uno en la Massana, estaré feliz de enviaros un ejemplar. Y donde hay textos, bueno, para mí era como, bueno, recoger todo, un poquito de todo este proceso, ¿no? Y en esto, después de sacar el libro, pues vino la invitación de este de aquí. Entonces, bueno, hay imágenes de las obras, puse muchísimas obras que no estaban en el Jeu de Paume, como el trabajo de Orra White Hitchcock, por ejemplo, que es que a nivel de ilustración también es fantástico. Esta mujer, bueno, es de verdad otra persona a descubrir. Lo que hacía esta mujer era hacer las ilustraciones para las clases de geología de su marido. Pero es que sus dibujos, bueno, pues han tenido un recorrido muchísimo mayor que el de su marido, ¿no? Porque eran súper sintéticos. En la expo del CCCB no están tampoco todas las obras que están aquí, porque claro, ha habido que hacer ese ejercicio como de qué funciona online, en una expo online. Esto no nos extendemos ahora, pero bueno, no era completamente libre de seleccionar todas las obras que quisiera porque tenían que funcionar para una visita online. Y no sabemos muy bien qué significa eso, pero nos lo estamos inventando, ¿no? Para el libro tampoco todo necesariamente funciona para el libro, las obras más procesuales pues no tanto, o bueno, o a través de la documentación, etc. Y ahora un formato más de exhibición clásica, que es la que se inaugura ahora en junio y que, bueno, que recoge todo esto. Como os decía, respecto a la exposición del Jeu de Paume, una de las grandes aportaciones es Lynn Margulis. Tuve la suerte ahora de poder tener más tiempo para profundizar en su trabajo y bueno, creo que con Laura la estáis trabajando, científica súper interesante y que, bueno, como lo dicen en el documental de Margulis y que además es cierto en general, es un error pensar el desarrollo de las ideas en el ámbito de la ciencia o de cualquier ámbito, del arte también, como en torno a nombres individuales. O sea, bueno, Margulis es la punta de lanza de una corriente que la precede y que continúa después de ella. Lo que pasa que es verdad que es una personalidad arrolladora, súper carismática y que tiene una capacidad de síntesis y de visión que de repente, pum, pues como que se alinea y lo que ella cuenta abre una nueva manera de pensar lo vivo. Una nueva manera de pensar lo vivo que coincide con la que se está defendiendo desde el ámbito, por ejemplo, de la filosofía de la ciencia, con personas como Haraway, que de nuevo es el nombre
más conocido, pero que también tiene detrás toda una comunidad de pensadoras de otras generaciones también, que la acompañan, ¿no? Y con las que ella está en un diálogo permanente. Por lo tanto, para mí en esta expo del CCCB, más allá de la actualidad del tema de pensar lo no humano y de abrirnos a la posibilidad de pensar que tal vez no somos una especie excepcional, me interesa mucho cómo se puede romper esas ideas un poco preconcebidas en torno al arte y la ciencia y la filosofía, como si fueran compartimentos estancos que se relacionan desde una especie de esencialidad de cada uno de ellos, ¿no? Cuando realmente, porque la realidad es transdisciplinar. Y la emergencia climática y todas las preguntas en torno a lo humano y lo no humano solo pueden ser aproximadas desde una perspectiva transdisciplinar. Cada campo de saber puede aportar su mirada, pero hay que buscar combinaciones que nos ayuden a crear una nueva mirada sobre el mundo, ¿no? Y ahí, pues el papel del arte, desde mi punto de vista, es súper importante. Lo que pasa que es mucho más difícil de entender cuál es exactamente ese papel, ¿no? Porque bueno, pues la filosofía está como asumido que construye discursos sobre el mundo, la ciencia construye discursos y herramientas, y el arte no se sabe muy bien. Pero las personas que trabajamos en arte sabemos que es una forma de producción de conocimiento. Sabemos que es una forma, aunque hay artistas que no consideran que no, y también es súper legítimo, pero puede serlo. Sabemos que es una forma de construir imaginarios y necesitamos nuevos imaginarios. Entonces, bueno, tal vez lo dejo aquí y os invito a ver la expo y me encantaría si pudiéramos tener como un encuentro presencial y que me hicierais feedback de la expo. No te oigo, Marcel. ¿Me oyes ahora? Sí. Vale. Espero que me oigan también desde YouTube, porque hemos tenido algunos problemas al principio. Espero que se hayan podido resolver. Pero te han oído perfectamente a ti, que era lo importante. Voy a dejar unos minutos. Bueno, voy a proponer o voy a animar a las personas que están conectadas a través de YouTube ahora mismo, si quieren enviar alguna pregunta, aunque como hay un poco de delay siempre es un poco complicado porque hasta de aquí un segundo no van a escuchar lo que estoy diciendo. Lo voy a dejar en el chat también, a ver si alguien se anima. Vale. Por insistir un poco en esta idea, a mí realmente me gustaría mucho saber cómo las personas que estáis en la Massana trabajando interesadas en torno a estos temas, cómo lo abordáis, qué preguntas os hacéis, qué metodologías usáis. Me interesa mucho. Porque yo no tengo ya, o sea, yo lo que tengo son como preguntas y preguntas. Te he enviado aquí en el chat a ver si hay suerte, si alguien se anima. Vale. En todo caso, primero de todo, muchísimas gracias por la explicación. Has enseñado algunas autoras que me han... Uy, aquí tenemos petardos. No, has enviado algunas autoras que me han encantado ya, para empezar. Y además sí que, en verdad, aprovecho la situación para decirte que sí, que te vamos a pedir que nos envíes un libro para poderlo guardar en la biblioteca de la Massana. Estoy esperando a ver si hay alguna pregunta. Vale, vale. Os enviaré uno de Soft Power también. Y no os puedo enviar del pimiento porque solo me quedan en euskera, pero bueno, os puedo enviar uno en euskera si queréis. Bueno, la verdad es que el trabajo de risografía es muy bonito. Nosotros encantados, evidentemente. Venga. A ver, perdona, voy de un sitio al otro mirando a ver si hay alguien que se anima a enviar una pregunta al chat. Veo que por ahora no lo hemos conseguido ningún día, también debo decir, debo reconocer.
No. Bueno, María, aprovecho yo, tú le has comentado que en parte nació también de la exposición online, para decirlo de alguna forma, que hiciste en el Jeu de Paume. En esa exposición hicisteis, no sé si fue en el ámbito de esta exposición, el marco de esta exposición o más allá, digamos, pero montasteis ese taller de ilustración científica especulativa. No sé si nos podrías explicar en 4 líneas qué resultados dio ese taller. Quizás has comentado alguna de estas cosas, como yo estoy medio atento a varias pantallas. No lo he comentado. Estoy buscando, porque sí que me gustaría enseñaros algunos de los dibujos que salieron. A ver si los encuentro medio rápido. Aquí abriendo varios. Bueno, sí, hicimos este taller de ilustración científica, que fue una tarde, y luego nos arrepentimos de no haberlo hecho más largo, porque fue muy bien. Lo hicimos con una mujer que es ilustradora en el Museo de Ciencias Naturales de París, que como sabéis, pues es junto con el de Londres, yo creo, pues como la gran institución. Bueno, el de Nueva York tiene también muchísimos materiales, pero estos son más antiguos. Y es una mega institución en la historia de la conformación de ese campo que llamamos biología o ciencias naturales o lo que sea, ¿no? Y esta mujer trabaja allí como ilustradora y creo que eso os lo comenté ya, cómo ella nos insistía mucho en la importancia de la ilustración a diferencia de medios digitales de registro, ¿no? Que me hace pensar mucho también en lo de María Sibila Merian. O sea, ella nos decía que no, que siguen necesitando ilustradores, no fotógrafos, porque hay una atención al detalle, a ese pelito que no sé qué, y ese pelito es el que te indica que es esta especie y no esta otra. Y entonces en una foto a lo mejor no sale el pelito. Hay un contacto con el material que tienes cuando dibujas que no tienes cuando haces una foto. Marcel, querías decir algo, ¿no? No te oigo. Sí, no, que acaba de llegar una pregunta, pero no te quería cortar. Oh, fantástico, dale. Bueno, Daríos Bogdanovic, que de hecho es uno de los invitados a la charla, pregunta por dónde empezar a leer, es una buena pregunta y también un poco extensa para responder, por dónde empezar a leer Haraway. No, es una muy buena pregunta porque, vale, mira, depende de las personas, pero ya simplemente que te hagas esa pregunta ya es interesante porque hay autores que puedes leer, que puedes llegar a ellos sin así a pelo, y hay otros que si llegas a pelo, sí puedes, pero te vas a perder un montón de cosas. A Haraway, en mi experiencia, yo he llegado, pues ya te digo, años y por círculos concéntricos. Hay mucho trabajo artístico inspirado en Haraway, sobre todo en el famosísimo Manifiesto Cibor, y muchas veces a través de las interpretaciones que otras personas han hecho del trabajo de Haraway, es una manera bastante amable de llegar. Creo que el de Staying with the Trouble es mucho más accesible que los anteriores. Por ejemplo, el de Loncorratón es denso. El manifiesto, el manifiesto Cibor es muy denso también y luego también tiene su contexto. El manifiesto de las especies de compañía es mucho más accesible y bastante divertido. Y el patriarcado de los Teddy también. Yo diría que como lecturas agradables, yo diría que el manifiesto de las especies, bueno, se traduce como de compañía, pero yo digo compañeras porque creo que está mejor traducido.
el patriarcado de los Tedi y este Staying with the Trouble. El film de Fabrizio Terranova sobre Haraway también es una buena manera de entrar, pero luego hay otra que es entrar con la tripa. Lo que pasa es que es mucho más difícil. Es desprendernos de toda nuestra obsesión como logocéntrica y decir, ay, es que esto no lo entiendo, pero entonces si esto es así, ¿por qué antes ha dicho tal? ¿No? Y claro, su escritura es muy performática y leerlo como si estuvieras leyendo ciencia ficción, como si estuvieras leyendo poesía, como si estuvieras leyendo pensamiento especulativo, porque es lo que es. Creo que llegas a un lugar también súper interesante. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos paciencia o no nos permitimos acercarnos a un texto que entendemos como filosofía, acercarnos a él así como de una manera más con el cuerpo, ¿no? Y más desacomplejada y más, pues no pasa nada si no sigues todo el razonamiento, déjate llevar por las palabras, porque es una contadora de historias, Haraway. Y cuenta muchas historias, entonces te lo puedes leer por cachos, porque en diferentes cachos te va a contar diferentes historias, que si su perra, que si le da unas pastillas para la orina, y entonces se tira páginas y páginas hablándote de las pastillas de la orina de su perra, y de ahí te salta a una reflexión filosófica, ¿no? Igual solamente te vas a quedar con eso, pero eso ya es Haraway, es fragmentario en ese sentido, aunque luego es como un cuerpo de trabajo, que tiene su coherencia, ¿no? Eso. Bueno, genial la Os explicación. enseño los dibujos Pero, de... sí, no, tenemos otra pregunta. A ver, bueno, espero que Darius, Darius haya recibido la respuesta, yo creo que sí. La segunda pregunta es si puedes ofrecer alguna otra referencia teórica clave en relación con Donna Haraway, que no sea Donna Haraway, digamos, que puedas compartir algún otro autor o título menos conocido. Sí, muchísimos, muchísimos. Depende de cuáles sean tus intereses. Esta comunidad que os decía, de gente con la que Haraway conversa, o sea, realmente sus libros son parte de una conversación, ¿no? Como que si lees solo un libro o los libros de una persona de las que está hablando en esa conversación, te pierdes parte. Entonces, parte de esa conversación, ella ahora mismo está conversando con Bruno Latour. Si lees los libros de Latour dices, pero no entiendo muy bien la conversación, pero realmente forma parte de esa interlocución en la que está ella implicada. Otra persona es Vinciane Després, filósofa y etóloga belga. Lo que pasa es que no tiene muchos libros traducidos al castellano, por no decir, creo que ninguno. Sí, hay uno, el de qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas adecuadas. Y bueno, yo siempre que tengo como un micro o una cámara aprovecho para, por favor, tenemos que pedir que nos traduzcan libros a castellano, porque no podemos estar, no todo el mundo puede estar leyendo en inglés ensayos, o sea, cuesta, o sea, bueno, es como una barrera de accesibilidad enorme. Bueno, Vincent Deprez escribe en francés y solamente está traducido al inglés hay una especie de compilado y algún otro traducido. Una persona que bueno, y otra de estas comunidades de interlocutoras de Haraway importante es Isabel Stengers. Isabel Stengers es una filósofa de la ciencia eminente, belga, mayor, que ella es física de formación y también es un poco dura de leer, pero es súper interesante y es un poco la afiliación intelectual de alguien como Vincent Deprez. Es Isabel Stengers. Ha reflexionado también muchísimo sobre el pensamiento especulativo. Luego, en otro plano, pero que me parece súper interesante, es Baptiste Morisot, que es un filósofo francés que está trabajando mucho sobre las cuestiones animales, pero que tiene como la singularidad de que tiene este rollo como del naturalista antiguo que se va al monte y duerme al raso y busca lobos y aprende a aullar como los lobos y bueno, no es un hombre de oficina, digamos, ¿no? Es un hombre de terreno. Y me parece muy interesante porque, bueno, en la tradición francesa, pero en general en la tradición intelectual, pues no somos gente de terreno.
y este tío te pone mogollón las pilas, es decir, estás hablando sobre naturaleza, pero no sabes distinguir el canto de un pájaro, ¿no? No sabes cuáles son los árboles que hay en tu propia ciudad, ves las hojas y no sabes qué son, ¿no? Y él nos habla mucho desde ahí. Es verdad que la corriente naturalista es como muy heteronormativa blanca europea, y en ese sentido merece ser reconstruida, pero hay ciertos elementos de asombro y de maravilla ante eso de misterioso que tiene lo natural, y vernos a nosotros como uno más, una especie más ahí, penando porque estás durmiendo al raso y a ver si puedo comer estas raíces y no sé qué. Hay algo ahí que creo que es muy interesante para el pensamiento, ¿no? De ese poner el cuerpo en esa dificultad y en ese contacto con el frío y con las necesidades físicas más inmediatas que tienes cuando estás realmente ahí, cuando no estás en tu oficina, ¿no? Baptiste Morisot me parece súper interesante y tampoco está traducido a castellano. Bueno, a castellano y a catalán, por supuesto. O sea, bueno, estos referentes os digo, pero vamos a hacer una bibliografía en la expo que estará disponible y que tiene que ser participativa. Así que compartamos referentes también de ficción, ¿eh? No entro en eso porque es como otro universo, pero compartamos referentes de ficción. Bueno, ya nos contarás dónde podremos acceder a esta bibliografía compartida. Me ha encantado esto del teórico de campo, teórico de, de pie de calle, como, ¿no? Salir un poco Sí, que se pone los esquís y se pone a atravesar bosques y dice, no hago esto, vamos, ni loca. Pero igual hay que hacerlo para ver desde ahí, ¿no? Desde dentro del bosque rodeado de que no sabes dónde estás y te has perdido. Bueno. Estaba mirando, voy a enviar un último mensaje a ver si alguien más se anima. Te enseño los dibujos, que es que son preciosos. Ah, sí, mira, mientras nos puedes enseñar. Sí. A ver. ¿Veis? No sé si lo muevo, ¿veis el que está detrás? ¿O solo veis uno, verdad? Voy a ver si puedo ponerlo. Vemos solo uno por ahora. Estaba intentando enseñar los dos, pero no. A ver si puedo ponerlos todos más pequeñitos y compartir como el escritorio. Es que cada dispositivo de estos de videoconferencia o telereunión o como se llamen, es diferente. Entonces ya no sé cómo... A ver, share screen, a ver aquí. Ah, igual el desktop directamente, eso es. Ahora los veis, ¿no? Ahora veis 3. ¿No? ¿No veis? Sí. Sí, vale. Pues teníamos estas maravillas, claro. Es verdad que vinieron artistas al taller, que era un taller, de hecho es el Centro de Arte abierto a todo el mundo, pero vinieron artistas, todo mujeres, también dejo ahí la pregunta. Parece ser que a los hombres les parecía una tontería irse a dibujar pajaritos o tal, o flores o plantas. Bueno, ahí lo dejo, es verdad que la ilustración científica está hiperfeminizada. En verdad, creo que las alumnas que se han apuntado en el taller de ilustración científica especulativa son todas mujeres también aquí. O sea que se confirma tu teoría. Sí, sí. Porque la observación requiere mucho tiempo. Haraway tiene todo un trabajo en torno a... Bueno, Haraway no, ella lo cuenta, ¿no? Cómo la observación también de mujeres en los años 70 transforma la primatología. Dedican más tiempo a estar con los primates y descubren cosas que sus compañeros varones no descubrían porque no pasaban tiempo con ellos. La observación es tiempo y paciencia. Y aburrirse, ¿no? Estar dispuesta a aburrirse. Ahí, ¿ahora qué hacen estos? No entiendo nada, ¿para qué estoy aquí? Pero en ese proceso pues te cogen confianza y hacen cosas delante de ti que antes no, que con uno que va 2 días no hacen. Porque claro, están pendientes los primates de que hay una especie de primate vestido que está mirando.
Estaba mirando a ver si hay alguna otra pregunta. Me ha encantado también esta recomendación que nos has hecho de leer Donna Haraway también, digamos, casi como desde el mismo lugar en que ella seguramente también se plantea la escritura, que es de un modo performático, es decir, dejar que nos sorprenda y también que nos, nos desconcierte, ¿no? Un poco sin querer entenderlo todo, ¿no? Porque claro, tienes que entender un contexto tan amplio, ¿no? Un diálogo con muchos otros autores, con Bruno Latour, con todos los que has citado, que a muchos de nosotros y nosotras se nos escapa, ¿no? Pero... Yo creo que a todas se nos escapa, pero está bien que nos ponga ahí, ¿no? Bueno, María, no veo ninguna otra pregunta y no te quiero aquí secuestrar más en esta pantalla extraña en la que estamos enganchados hoy. Muchísimas gracias por esta fantástica presentación y también por hablar delante de una pantalla sabiendo o esperando que habrá alguien al otro lado para escuchar sin saberlo, ¿no? Porque... No, esto es un mensaje en la botella, ¿no? Sí, sí. Cada vez más complicado, cada vez más rocambolesco. Pero nada, pues que ha sido una presentación fantástica, que te agradecemos mucho la participación en este taller de ilustración científica especulativa que acabamos de inaugurar y que vamos a realizar la semana que viene. Y nada, también muchas gracias a los que aún estáis por aquí, ya quedan pocos por lo que veo en el YouTube. Y animaros también a participar en las próximas actividades que tendremos o que tenemos programadas para este evento. Así que de nuevo, muchas gracias, María, y iremos todas a ver la exposición, está claro. Chao, muchas gracias. Vale, adiós. Adeu.